creo que todos respiramos un poco aliviados cuando supimos que empezaban a llegar las vacunas, pero a estas alturas también somos conscientes de que la pandemia está lejos de ser controlada, todo lo contrario, ¿no? Las camas UCI siguen siendo insuficientes, el acceso al oxígeno también, y los contagios se cuentan por cientos y las muertes por decenas todos los días. Entonces, con justicia la mirada está puesta sobre el Ejecutivo, como decía antes de la pausa, ¿no? Reclamamos y exigimos al Ejecutivo, como corresponde, gestión eficiente, rapidez, compra las vacunas, cierra contratos, trae las vacunas y ponte a vacunar y pon a tu ejército de 18.000 vacunadores a hacerlo. Pero tenemos que mirar también a los gobiernos regionales. Y hablando del Ejecutivo, tenemos una bancada, la bancada de Antauro Humala UPP, está reclamando, ¿no?, censurar a Francisco Sagasti, y no va a prosperar porque no hay bancadas que se han plegado ahí a censurar a Francisco Sagasti por su deficiente gestión frente a la pandemia. Entonces decía, los gobiernos regionales tienen discrecionalidad de gasto y también tendría que haber esa vocación fiscalizadora desde el Congreso con estas autoridades que tenían presupuesto, en muchos casos, para construir hospitales complementarios a los grandes hospitales de cada región, hospitales complementarios de apoyo para ayudar a atender la emergencia. Y los resultados son, según la Contraloría, porque este es un informe de Contraloría, de terror, y que incluso lindaría con lo delictivo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los funcionarios de esta entidad. Por ejemplo, el hospital de Santa Gema de Yurimaguas, es una obra de 130.000 soles. La Contraloría ha detectado modificaciones y adendas al contrato, otorgando plazos extraordinarios que no debía darle a la constructora y que además le permitieron salvarse de, por ejemplo, pagar una penalidad de más de 12 millones de soles. Y lo más grave es que, según la Contraloría, estas componendas habrían finalmente dejado fuera de construcción la planta de oxígeno, y el gobierno regional recibe la obra y no se le movió un pelo. No tiene planta de oxígeno, no importa, gracias por la obra, muchas gracias. Y en el caso del hospital de Junín, y eso se lo va a contar Richard Apolo en el reportaje, en el hospital de Junín el gobierno regional termina atribuyéndose la culpa. Ay, mil perdones, yo hice mal el expediente técnico, para así salvar a la empresa que ganó la Buena Pro y que la OCE dijo, no, esta empresa no, porque hay irregularidades que se han detectado y la que va es la que quedó en segundo lugar. Y con tal de que eso no ocurriera, el gobierno regional se da de latigazos. ¿Qué tal? Richard Apolo. Y una más, antes de presentar el reportaje de Richard Apolo, recordarles que tenemos encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Vote, que al volver de la pausa ya damos resultados. Vamos con la nota. Dicen que en este extenso terreno, en el centro poblado de Jaliguaya, en Puno, a estas alturas ya debería haber un considerable avance en la construcción de la millonaria obra del moderno Hospital Manuel Núñez Butrón. Sin embargo, la realidad en el lugar es otra. Señor presidente, por favor. No está reciente de obra. Es una obra de 329 millones, no me parece justo. A la fecha, el avance físico no superan el 4%. Lamentablemente la demora en estas obras, tan urgentes en esta segunda ola de la pandemia, es un asunto que se replica en varios puntos del país, como en Ancash, Junín o Loreto, donde pese a que la COVID-19 ha ocasionado terribles estragos y un número elevado de fallecidos, los retrasos en la construcción de hospitales, junto a extraños acuerdos entre el gobierno regional y contratistas, dice la Contraloría, estarían atentando fundamentalmente contra la salud de la población. ¿Y qué han arrojado las investigaciones al respecto? La pandemia ha desnudado las múltiples carencias que tienen los hospitales aquí en nuestra región. Y continúa esta segunda ola revelándonos nuevas cosas, muchas necesidades y temas también de corrupción. La pandemia no solo desnudó algo que por décadas hemos sabido y sobre todo hemos vivido desde siempre todos los peruanos. Nuestro sistema de salud es tan deprimente como desesperante, tan lenta como ineficiente. Pero ya con la pandemia encima, no había tiempo para llorar sobre leche derramada.
Así que frente al colapso del sistema de salud a consecuencia del COVID-19, el año pasado se hizo urgente la construcción de hospitales, sobre todo aquellos llamados complementarios, que funcionaran en provincias como hospitales de apoyo en lugares alejados de las ciudades y que se construyeran y equiparan por la urgencia en un muy corto plazo. Así, por ejemplo, en Ancash, el gobierno regional anunció la construcción de 8 de estos hospitales en lugares como Caraz, Guarmey, Huari o Casma, los cuales deberían, dice la Contraloría de la República, haber estado listos para la atención de los pacientes en agosto del año pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy, no alberga paciente alguno por una sencilla razón: no están aún terminados. El inicio de la ejecución de estos hospitales complementarios inicia en lo que es en el mes de septiembre del 2020, contando con un plazo de 45 días para la ejecución. Esto quiere decir que estos hospitales deberían de haberse concluido a más tardar en el mes de octubre y entrar en operatividad al mismo tiempo. Sin embargo, de la verificación, lo que se ha podido evidenciar es en el sentido que de estos hospitales, la verificación última que se ha hecho en diciembre, se encontraban en ese entonces paralizados. A la fecha de nuestra intervención, ya en el mes de febrero, último, a fines de febrero, hemos vuelto a inspeccionar, de las cuales los hospitales de Carhuaz, Sihuas, Guarmey y Huari se encuentran paralizados desde el año pasado. Y en relación al hospital de Casma, aún continúa ejecución. Según la Contraloría, inexplicables e injustificadas ampliaciones de plazos a los contratistas para la ejecución de, por ejemplo, la obra del hospital en Casma, han ido en contra del objetivo principal que tenían la construcción urgente de estos hospitales, que no era otro que descentralizar la atención de los pacientes COVID en sus propias provincias. Pero todo eso ha quedado frustrado. Específicamente la ciudad de Casma, capital de la provincia, está digamos, una necesidad de urgencia porque se están incrementando los casos. Y tal es así que no contamos a la fecha, en este caso, con la operatividad del hospital. Y es justamente lo que se requiere en estos momentos. Estos hospitales complementarios en las diferentes provincias era el objetivo de poder tener una atención oportuna e inmediata en sus provincias. Reza el refrán que en todos lados se cuecen habas, y la región de Junín no es la excepción. Y es que al parecer el gobierno regional estaría de forma sospechosa haciendo peligrar la construcción del hospital Pedro Sánchez Meza en la provincia de Chupaca, obra valorizada en más de 144 millones de soles. Chupaca ha sido calificada por el Ministerio de Salud como una zona de muy alto riesgo durante esta pandemia. Eso quiere decir que Chupaca necesita un centro de salud que por lo menos alivie la crisis de salud que en estos momentos está atravesando la población. Es realmente un crimen. La historia es increíble y tiene su inicio en septiembre del año pasado, cuando tras quedar segunda en la licitación para la construcción del hospital en Chupaca, el Consorcio Salud del Centro impugnó la Buena Pro y tras la deliberación del Organismo de Supervisión de Contrataciones con el Estado, OCE, este resolvió que la empresa ganadora de la Buena Pro no había cumplido con los requisitos para hacerse con la obra y por ende, el gobierno regional debía resolver el contrato con esta y a la vez firmar uno nuevo con el Consorcio Salud del Centro. De acuerdo a la información publicada en la misma resolución del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, el postor que fue declarado ganador por el gobierno regional de Junín en realidad no merecía ser el ganador. Y por eso que el tribunal del OCE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, le dio la razón al apelante. Desde ese momento, lo que tenemos es que los funcionarios del gobierno regional de Junín vienen realizando constantes actos al margen de la ley. Y es que lejos de acatar lo dicho por el OCE, el gobierno regional de Junín ahora no solo se negaría a firmar el contrato, sino además estaría buscando viciar el proceso afirmando que se habrían equivocado años atrás al elaborar el expediente técnico.
El gobierno regional de Junín ha preferido echarse la culpa de haber elaborado mal el expediente técnico para la futura ejecución de la obra antes que firmar el contrato con el ganador de la buena fe. Todas estas evidencias son materia de análisis para efectos de ver si se deberá hacer una investigación de carácter penal, porque creemos que el tema administrativo ya ha quedado corto. Estamos ante evidencias o ante presuntas evidencias de actos que superarían la tramitación administrativa. Un dato. Una de las empresas que integran el consorcio que ganó inicialmente la licitación para la construcción del hospital de Chupaca, integró también el consorcio que estuvo a cargo, escuche bien, de las obras de agua y alcantarillado en La Oroya. Obras que terminaron enviando a la cárcel al ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sentenciado a 4 años y 8 meses por aprovechamiento indebido del cargo. En el caso del Hospital Santa Gema, en Yurimaguas, culminada en el 2018, cuyo costo ascendió a 130 millones de soles, la Contraloría, a raíz del colapso sanitario en Iquitos, ha detectado graves irregularidades, por decirlo menos, en las modificaciones y adendas al contrato, las cuales se habrían hecho bajo la mesa. El plazo se debió haber terminado más o menos 860 días, se terminó en 1000 días. Y ello a través de adendas que otorgaban más plazos al contratista, pero por ampliaciones que carecen de sustento técnico legal. O sea, se suscribieron adendas y se hicieron conciliaciones con las cuales se dejó de aplicar al contratista una penalidad de aproximadamente 12 millones de soles. Hay más en torno a la construcción del Hospital Santa Gema en Yurimaguas, o mejor dicho, con aquello que la constructora habría dejado de construir una planta generadora de oxígeno. De acuerdo a la revisión de los documentos contractuales, se debía ejecutar esta planta de oxígeno. Sin embargo, se admitió que el contratista no lo ejecute, no se hizo la planta de oxígeno, el hospital fue reseccionado, se dio conformidad a la obra como si todo estaría bien. Evidentemente hay irregularidades que rondan el delito. ¿Por qué le comento ello? Y está sustentado en el informe de auditoría en el cual se ha identificado responsabilidades no solo administrativas, sino también del tipo penal. Otro hospital, o mejor dicho, otro proyecto de hospital, es el Manuel Núñez Butrón, valorizado en 130 millones de soles y ubicado, bueno, al menos el terreno, en Jaliguaya, Puno. Según el congresista Orlando Arapa, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a pesar que el gobierno regional le ha entregado, dice, al contratista el 20% como adelanto, más otro importante porcentaje por materiales, el avance de la obra es casi nulo. Está completamente paralizado, ya han pasado 9 meses y no se ve absolutamente nada del avance físico que debe ser reflejado a la cantidad económica desembolsada hasta este momento. Esto debe estar por encima de los casi llegando al 10% del avance físico. Para el parlamentario, quien días atrás visitó la obra y luego la sede del gobierno regional buscando sin éxito respuestas, es una burla y ofensa contra la población de Puno, tan golpeada por la pandemia, que Núñez Butrón vaya a paso de tortuga. Hasta este momento hay una pasividad del gobierno regional y eso absolutamente es preocupante. Obras que podrían significar la esperanza de muchos, tratando de superar esta terrible enfermedad, terminan por presuntos actos de corrupción o dando el beneficio de la duda por la ineficiencia de las autoridades, jugando como siempre en contra del más necesitado.